Queridos hermanos y amigos, Dios les bendiga muy ricamente en esta mañana. Con la alegría del reencuentro nos venimos a juntar para compartir la palabra del Señor. Estamos gozosos por lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Estamos gozosos por la manera como Dios se está manifestando cada día. ¿Y qué podemos decir? Que estamos llegando a la recta final. Tengo la convicción de que estamos llegando a la recta final de este viaje que hemos emprendido como país, como nación, eh, recluyéndonos un poco en nuestros hogares durante estos últimos meses y agradecidos a Dios porque nos ha cuidado, porque nos ha bendecido, agradecidos a Dios porque creo sinceramente que estamos llegando a la recta final de este viaje, que pronto vamos a poder retomar las reuniones públicas, que pronto vamos a poder volver, en este caso nosotros los cristianos, a reunirnos, a congregarnos. Tal vez vamos a tener que tener cuidados, tal vez vamos a tener que tomar precauciones, tal vez hay cosas que vamos a tener que cambiar en la liturgia del culto, costumbres y modismos que por un tiempo vamos a tener que cuidarnos, por un tiempo vamos a tener que respetar ciertos protocolos que nos va a estar, que nos van a estar llegando a todas las iglesias para poder, en efecto, poder concretar, poder estarnos reuniendo. Pero gracias a Dios, aquí estamos, gracias a Dios, Él nos ha bendecido. Todavía estamos con la mano en la espada, dispuestos a pelearla, dispuestos a compartir juntos. Yo quisiera saludar a todos mis hermanos, a los de aquí, a los de la ciudad, a los de mi comunidad, también saludar a los hermanos de otros lugares, de otros poblados, de otros puntos del país que nos están viendo a través de estos videos y a través del Plan Crecer. Quiero compartir ya la palabra del Señor porque después los minutos se me escurren y ustedes saben que hemos tenido, bueno, creo que en todos lados pasa lo mismo, hemos tenido problemas con la internet, se están haciendo reparaciones, se están haciendo trabajos y eso está llevando a que en el caso de nuestro ente Antel, ¿verdad? El ente del Estado que se encarga de las comunicaciones y el que nos provee del servicio de internet, en muchos lugares los hermanos nos están comentando que están teniendo dificultades. Entonces, nosotros no hemos sido inmunes a eso. Hemos tenido dificultades. Recuerdo que el domingo pasado fue muy dificultoso poder subir el video con la prédica, porque nos llevó casi muchísimas horas poderlo subir. Así que vamos a procurar que este día sea un poco más flexible, que podamos tener menos inconvenientes. Quisiera compartir con ustedes el pasaje que nos está convocando en este tiempo, con el cual hemos estado, miren qué increíble, hemos estado casi toda la cuarentena con este pasaje, pero la palabra del Señor nos ha dado por todos lados, ¿verdad? Nos ha dado muchísima tela para cortar. Así que vamos juntos a compartir entonces San Juan capítulo 11, versículo 39, fue donde nos quedamos la edición pasada, donde Jesús dijo, quitad la piedra. San Juan capítulo 11, versículo 39, ya estaba frente a la tumba de su amigo muerto, Lázaro, y él da la orden de que quiten la piedra. De eso hablamos el domingo pasado. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiere ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos en alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atado las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario, y Jesús le dijo, desatadle y dejadle ir. Amén, gloria al Señor. Hemos leído lo que sería el final de esta parte del pasaje. El capítulo aún es más largo. Sin embargo, estamos presenciando un evento que fue considerado uno de los milagros más relevantes durante el ministerio de Jesús. Los evangelistas nos dicen que hubieron muchísimas cosas más que Jesús hizo,
y que Jesús habló, pero que ellos no registraron. No registraron, bueno, porque bueno, el Espíritu Santo determinó qué se debía registrar y qué no. Y que Jesús hizo muchísimos más milagros que de los que nosotros leemos en la Biblia, por supuesto. Sabemos que multitudes acudían a él, muchísima gente de todos los condados, de todas las comarcas, de todos los lugares. ¿Y cuántos milagros más habrá hecho el Señor? ¿Cuántas cosas más ellos habrán presenciado? Los discípulos tuvieron el privilegio de ver que no están registradas en la Biblia, pero de lo que sí está registrado tenemos este milagro que es algo tremendo, tremendo ver lo que Jesús hizo en esa ocasión. Nos habíamos quedado en el versículo 39, la edición anterior, donde habíamos visto, ¿verdad?, que Jesús da la orden de que ellos deben quitar la piedra para él poder hacer el milagro y traer a Lázaro a la vida. Por supuesto, María no entendía, y Marta tampoco, cuál era el propósito de Jesús, y hablamos de que tal vez en la mente de ellos estaba de que simplemente Jesús quería, como una despedida del cuerpo físico de Lázaro, poder entrar o ver allí el lugar donde le habían puesto. Pero en realidad Jesús tenía planes mucho más grandes. Siempre Dios nos sorprende porque Dios tiene planes mucho más grandes de lo que nosotros pensamos. Siempre Él está un paso adelante de nosotros. Y Marta, sorprendida por esta actitud de Jesús, le dice que para qué quitar la piedra si esto ya era algo que hacía 4 días que había sido depositado en ese lugar, ya no se iba a poder estar allí en el momento que ellos quitaran la piedra, ¿verdad? Yo creo que ya cuando fueron a sepultar a Lázaro, ya su cuerpo despedía olor. Por lo tanto, era evidente que después de 4 días iba a ser peor la situación. Yo creo que ya cuando ellas fueron a llevarlo, vamos a decir, a la sepultura, el cuerpo de Lázaro ya estaba entrando en estado de descomposición y probablemente por este motivo es que ella estaba afligida con esta idea del maestro de quitar la piedra de allí. Lo cierto es que los discípulos no escucharon a Marta, escucharon a Jesús. Y esto es bueno, porque a veces, hermanos, nosotros tenemos la tendencia a escuchar lo que dicen los demás. Así sean hermanos, así sean personas bien intencionadas. Muchas veces escuchamos lo que las personas dicen y no escuchamos lo que Jesús dice. Imagínense ustedes qué distinto hubiera sido la historia si los discípulos se ponen a discutir con el maestro y decirle, no, no, maestro, mira tú, tienes razón, estas mujeres saben, estas mujeres estuvieron, toda la gente que está aquí está diciendo que para qué quitar la piedra, para qué quitar la piedra, vamos a pasar mal, va a haber mal olor, no se va a poder estar aquí. Imagínense ustedes que se hubiera dado hipotéticamente esta discusión entre los maestros, los discípulos y Jesús. Los discípulos enfrentando al maestro diciéndole, no, 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 no vamos a quitar la piedra, no vamos a quitar la piedra. ¿Por qué? Porque hemos escuchado lo que dijo Marta. De ninguna manera. Los discípulos obedecieron a su maestro. Y la recompensa por haber obedecido al maestro fue ver a Lázaro salir de esa tumba. Qué impresionante es el fruto de la obediencia. Y el domingo pasado hablamos acerca de esto. ¿Verdad? En la edición pasada hablamos acerca de esto, de que a quién vamos a obedecer. El maestro dice, quita la piedra, quita lo que impide, quita lo que está allí estorbando. Y los discípulos obedecen a su maestro, obedecen a su Señor, ¿verdad? Ellos quitaron la piedra y Jesús enfrenta a Marta con su incredulidad. Ojo, miren ustedes que hemos elogiado la fe de Marta, elogiado cuando ella manifiesta a Jesús que creía que él era el Mesías. Ahora, noten ustedes que hay una diferencia entre lo que Marta creía que Jesús podía ser como el Mesías. Recordemos el concepto judío de lo que era el Mesías. El Mesías era el libertador. El Mesías era el líder que entre religioso y político iba a lograr un cambio en la nación. Entonces Marta tenía fe en que Jesús era el Mesías. Marta tenía fe de que Jesús era el enviado de Dios. Marta creía que Jesús tenía una vida profunda de oración cuando le dice, yo sé que todo lo que le pidas al Padre, el Padre te lo dará. Lo que Marta no tenía confianza o no tenía fe era qué era lo que Jesús le decía a su Padre. Eso era lo que ella desconocía.
Ella desconocía que Jesús le estaba pidiendo un milagro de resurrección a su Padre Celestial. Por eso es que no entendemos esa incongruencia entre esta Marta que le dice a Jesús, yo creo que todo lo que le pidas al Padre, el Padre te lo dará, a esta Marta que le dice a Jesús, no quiero que quites la piedra. Había una diferencia. Ella tenía fe en Jesús, que Él era el Mesías, tenía fe que Él era el enviado de Dios, tenía fe que Él era el que iba a libertar a la nación, al pueblo. Lo que no tenía claro es cómo lo iba a hacer. Tal vez ella también se había dejado arrastrar por esa corriente ideológica que establecía en aquel entonces que el Mesías iba a ser un libertador, un líder militar, un líder político, un líder religioso que iba a libertar, iba a sacar de la cautividad de los romanos que estaban oprimiendo al pueblo judío. Tal vez ella también tenía esa confianza de que él iba a ser el que los iba a liberar, pero de esa manera, no de la manera como Jesús quería liberarlos y hacerlos salir de esta zozobra y de esta tristeza y de este duelo. Entonces, aquí Jesús enfrenta a Marta con su incredulidad con respecto a ciertas cosas. Es decir, su fe daba para creer algunas cosas, pero no daba para creer otras. Entonces, aquí encontramos algo acerca de la fe. Tal vez tú tienes fe. Yo conozco mucha gente que dice, sí, yo creo en Dios. Y yo no soy quien para dudar si las personas creen o no creen en Dios. Eso está en cada uno de nosotros. Pero hay formas y formas de creer. Hay formas y formas de enfrentarnos y de conocer cómo es nuestra fe. Hay gente que tiene fe para determinados milagros, para recibir determinadas cosas, y hay gente que no tiene fe para creer que Dios puede darles aún un poco más, o mucho más, o muchísimo más. Entonces yo quisiera que tú te preguntaras en este día, ¿cómo es tu fe? ¿Cómo gradúas tu fe? ¿Cómo mides tu fe? ¿Cómo sabes? ¿Cómo alimentas esa fe? Porque tal vez tu fe da para creer que Dios puede hacer determinadas cosas en tu vida y no para creer que Dios puede hacer otras. Esto era lo que le pasaba a Marta. Ella creía que Jesús tenía poder para libertarlos de la esclavitud en la cual se encontraban como judíos, pero no tenía fe para creer que Jesús podía resucitar a Lázaro. Si ella hubiera tenido esa fe, Jesús no le hubiera reprochado diciéndole, no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Qué bueno es pensar que si creemos podemos ver la gloria de Dios. Ahora, miren ustedes que esta frase que Jesús le dice a Marta tiene en sí, es como una llave. Si quieres ver la gloria de Dios, debes creer. Debes creer. Nadie que no crea va a poder ver la gloria de Dios. ¿Por qué? ¿Porque Dios es malo? ¿Por qué? Porque Dios a unos les da y a otros no. No. Acá hay una razón sencilla. Si ellos no creían, no hubieran obedecido. Los discípulos, ya acostumbrados a las órdenes del maestro, ya acostumbrados a que muchas veces él daba órdenes que ellos no podían entender, pero después cuando veían el resultado de esas cosas que hacían, se daban cuenta del poder de Jesús. Estuvieron dispuestos no a escuchar las quejas de Marta, diciendo que el cuerpo de Lázaro ya estaba en descomposición avanzada y que ya no iban a poder quitar la piedra. No, ellos estuvieron dispuestos a creer, a escuchar la voz del Maestro y a obedecer y a quitar ese obstáculo, esa piedra que estaba allí. Entonces ahora Jesús le enfrenta a Marta con su incredulidad. No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Debes creer, mi amigo, mi amiga, mi hermano, mi hermana, debes creer. Entonces quitaron la piedra, dice el versículo 41, y Jesús alzó los ojos en alto y dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. En estos días yo meditaba en estas expresiones de Jesús, porque me puse a pensar, ¿qué pasaría si el que hubiera tenido que orar por la resurrección de Lázaro hubiera sido yo? Me pongo yo en primer lugar, tú ponte tú en el lugar. ¿Cómo hubieras orado para resucitar a un muerto?
Miren, yo creo que yo hubiera orado, hubiera ayunado, hubiera estado, no sé, 40 días de ayuno, hubiera estado leyendo todo el tiempo la Biblia, hubiera estado cantando, adorando, bueno, haciendo cuánta cosa, cuánto sacrificio, podemos decir así, humanamente hablando, cuántas cosas hubiera hecho yo para poder juntar la fe para resucitar a un muerto. ¿Qué tipo de oración hubiéramos hecho? No nos hubiéramos tirado al piso, no hubiéramos puesto de rodillas, hubiéramos rasgado nuestras vestiduras como se hacía en la antigüedad. Hubiéramos clamado, hubiéramos gritado, hubiéramos estado intercediendo, hubiéramos estado usando, bueno, lenguas de hombre, lenguas de ángel. Vaya a saber cuántas cosas hubiéramos hecho con tal de que Dios nos escuchara. Sin embargo, miren ustedes qué sencilla fue la oración de Jesús. Es más, yo diría que no fue casi una oración. Dice, Padre, gracias te doy por haberme oído. Él no clamó, él no gimió, no se rasgó las vestiduras. Él no estuvo 3 horas de rodillas. Él no estuvo haciendo ningún tipo de cosa que llamara demasiado la atención. Apenas susurró, Padre, gracias te doy por haberme oído. Gracias te doy. Qué sencilla oración para resucitar a un muerto. No comenzó pidiendo, comenzó agradeciendo. Estaba agradeciendo, no estaba pidiendo nada. No estaba clamando, ni reclamando, ni vociferando, ni levantando la voz, solamente agradeciendo al Padre. Esto me deja perplejo. ¿Quieres un milagro en tu vida? Pues comienza por agradecer. ¿Quieres algo que Dios revele a tu corazón? ¿Quieres que Dios haga en tu familia? ¿Quieres que Dios haga algo especial? Comienza por agradecer. Jesús nos da la fórmula. Padre, gracias te doy. Gracias te doy. Gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije a causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y aquí vamos y vemos las cosas que Jesús hacía por la gente que estaba alrededor. ¿Verdad que a veces hacemos uso de nuestra libertad? Y Jesús, haciendo uso de libertad, de su libertad, podía haber obviado un montón de cosas en su ministerio. Pero aquí descubrimos que muchas de las cosas que Él hizo públicas, muchas de las cosas que Él manifestó públicamente, no la hizo por su fe o falta de fe, sino que la hizo por causa de las demás personas. Él tomó actitudes en su vida, Él tomó decisiones en su vida, no en base a su fe y a su relación con el Padre, sino en base a lo que pudieran pensar o creer las demás personas. ¿Y sabes lo que me muestra eso de Jesús? Que Él era una persona totalmente considerada. Él consideraba a los demás. Y Él había cosas que hacía solamente por afectar a las demás personas, por afectar bien a las demás personas, por hacer que la gente que estaba a su alrededor pudiera creer en Dios. Yo sé, mi amigo, mi amiga, mi hermano, mi hermana, que muchas veces y en muchas ocasiones somos retados a hacer determinada o determinada cosa. A veces la palabra nos exhorta que debemos vivir de determinada manera. Y nosotros decimos, bueno, yo no soy de las personas que me cuido de las apariencias porque lo que hagan los demás a mí no me importa. Bueno, esa puede ser una decisión que tú tomes. Ahora imagínate si Jesús hubiera tomado la misma actitud. Bueno, si piensen los demás, a mí no me importa. Pero no fue así. Jesús dijo, yo sé que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud. ¿Por qué dijo determinadas cosas? Por causa de la multitud. ¿Para qué? Para que ellos crean. Hay ocasiones en que debemos afectar nuestro comportamiento y actuar de determinada manera o actuar de determinadas cosas. El apóstol Pablo decía, todo me es lícito, pero no todo me conviene. El apóstol Pablo también nos enseña en sus cartas apostólicas que muchas veces debemos renunciar a nuestra libertad con tal de lograr el bien de los demás.
Cuando él hablaba de lo comer, lo sacrificaba a los ídolos, que era una contienda tremenda en la iglesia de Corintio, y él enseñaba a la iglesia, él decía, bueno, yo por usar mi libertad, hay quienes piensan que esto es pecado y no lo hacen, y hay quienes que no lo consideran que determinada cosa es pecado y lo hacen. Pero por sobre todas las cosas, lo que el apóstol Pablo enseñaba es que debemos ser considerados con los demás, especialmente con los más débiles. Y habiendo dicho esto, dice el versículo 43, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera, ven fuera. Y el que había estado muerto salió, atado las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario, y Jesús dijo, desatadle y dejadle ir. Vamos a dejar en este punto. Nos queda una edición más con este versículo, pero vamos a dejarlo para el próximo encuentro. Yo quisiera invitarte a que en esta semana que está por comenzando, tú puedas aprovechar este tiempo para orar y buscar el rostro del Señor. Que tú puedas bendecir la vida de tus hermanos, que tú puedas bendecir la vida de tu familia, que tú puedas pensar y meditar en los desafíos que el Señor nos deja a través de su palabra. El Señor Jesús dijo, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Es mi oración y es mi deseo que tú puedas creer, que tú puedas desarrollar esa fe, que pueda hacer, que puedas ver, moverse la gloria de Dios en tu vida, en tu familia, en tu comunidad y en tu iglesia. Dios te bendiga muy ricamente y será hasta nuestro próximo encuentro.